Hola, ¿qué tal? Los saluda Ricardo de nuevo. En esta ocasión quiero hablar de una novela que disfruté mucho cuando la descubrí hace algunos años y que tras revisar por segunda ocasión recientemente, debo admitir que todavía me cautiva. Se trata de una novela escrita por esta mujer. Ella es Ruth Rendell. A grandes rasgos les comento que ella nace en el año de 1930 en una zona de Londres. Ella tenía una madre sueca y su padre era inglés. Además de numerosos premios y condecoraciones, entre lo que quizá deba destacar que la hicieron baronesa, Rendell incursionó en la política, apoyó al Partido Laborista y tuvo un lugar en la Cámara de los Lores. En el año 2003, Ruth Rendell propuso una iniciativa que luego se aprobó como ley para reforzar la prohibición de la mutilación de los genitales femeninos, práctica que por desgracia todavía se lleva a cabo en Inglaterra por parte de inmigrantes de África. Este tema, de hecho, lo aborda en una novela de 2007, la cual, según entiendo, todavía no se ha editado en español. En fin, Ruth Rendell muere en enero de 2015 de un infarto. Pero lo que nos trae el día de hoy aquí es hablar de su novela publicada en el año de 1977, su novela titulada Juicio en Piedra. Eunice Parchman asesinó a la familia Coverdale porque no sabía leer ni escribir. No hubo un verdadero motivo ni premeditación. Tampoco ganó dinero ni seguridad. Como consecuencia de su crimen, la incapacidad de Eunice Parchman fue conocida, no solo por una simple familia o un grupo de aldeanos, sino por todo el país. No consiguió nada más que el desastre para sí misma, y durante todo aquel tiempo, en algún lugar de su extraña mente, había la convicción de que no conseguiría nada. La capacidad de leer y escribir es una de las piedras angulares de la civilización. Ser analfabeto es como estar deforme, y así como antaño la gente se mofaba de una persona lisiada, tal vez ahora sea más justo hacerlo de una analfabeta. Fue una desgracia para Eunice Parchman y para la familia que la contrató como asistente doméstica que dicha familia fuera especialmente culta y refinada. Si hubieran sido vulgares e ignorantes, probablemente aún seguirían vivos, y entonces Eunice estaría libre, en la misteriosa y oscura libertad de sensaciones e instintos, en la total ausencia de la palabra impresa. Pues bien, para comenzar, respecto al título de la novela, la autora declaró que fue idea de la editorial llamarle así, Juicio en Piedra. Sin embargo, puesto que luego de cometer su crimen, la narradora describe a su protagonista, Eunice Parchman, como una piedra que respiraba, algunas ediciones en español llevan por título La mujer de piedra. Y vaya, pues la idea para esta novela la tuvo Ruth Rendell en una ocasión que se encontraba en una estación de trenes y le preguntó casualmente a uno de los guardias hacia dónde debía caminar para llegar a la plataforma donde aguardaba el tren que la llevaría a otro pueblo. Y ocurre que este guardia pues le contestó muy grosero, simplemente dijo, pues ahí dice que no sabe leer, y fue la única respuesta que ella obtuvo, lo cual le sembró la inspiración para esta novela. Y vaya, su dilema fue cómo sería la vida de una persona que en efecto no sepa leer, cómo se desenvolvería una persona pues con esa deficiencia que ciertamente le impediría pues hallarse en medio de la gente que asume que saber leer es casi, casi como, pues, como saber respirar o masticar un alimento. Y, por cierto, quisiera yo señalar algo, un pequeño detalle. Yo encuentro una ligera contradicción en este párrafo inicial con
encuentro una contradicción, vaya, en lo que señala el párrafo y lo que realmente se va a desarrollar en la historia. En realidad sí había un motivo para este crimen y el motivo fue algo muy sencillo. Ella y Eunice pues pretendía mantener un secreto y evitar la vergüenza. Toda la historia pues gira en torno a la batalla que vive Eunice consigo misma, precisamente tratando de disimular que no posee la habilidad de leer. Y es así que, pues, conforme avanza su tiempo trabajando con esta familia que la emplea, pues ella empieza a desarrollar muchas, llamemos, estrategias, precisamente pues para escapar, ¿no? De la responsabilidad que implica, vaya, pues no tener esta capacidad. Y algo que me llama la atención es que precisamente para separarse de su protagonista, al inicio del capítulo 2, la autora nos ofrece una referencia literaria que denota, pues, lo que yo considero que es la propia erudición de Ruth Rendell. Los jardines de Lowfield Hall están ahora cubiertos de maleza y las hierbas invaden la grava de la calzada. Una de las ventanas del salón, rota por un niño del pueblo, ha sido tapada con tablas y la planta trepadora, muerta por la sequía del verano, cuelga sobre la puerta principal como una red vieja y seca. Ruinas desnudas, donde tiempo atrás los pájaros cantaban dulcemente. Se ha convertido en un caserón desierto, propio para que aniden en él los pájaros que Dickens llamó esperanza, alegría, juventud, paz, descanso, vida, polvo, cenizas, desechos, ambición, ruina, desesperación, locura, muerte, astucia, insensatez. Antes de que llegara Eunice y dejara atrás de sí la desolación, Lowfield Hall no era así. Estaba bien cuidado, era confortable, cálido y elegante. Sus habitantes se sentían confiados y felices, y ciertamente destinados a vidas largas y seguras. Pero un día de abril acogieron a Eunice. Vaya, como decía, esto que acabamos de escuchar es lo que se explica al inicio del capítulo 2. Es decir, la historia en sí nos la empiezan a contar desde el hecho principal. Y vaya, aunque conocemos qué es lo que ocurre, cuál va a ser el desenlace, la historia lo que nos va a ir detallando es precisamente cómo se llegó a ese último momento. Conocemos el perfil principal de Eunice, es analfabeta, tiene pena de admitirlo y precisamente ese es el motivo por el cual comete su crimen. En este pasaje que oímos, se hace una alusión a una obra de Charles Dickens, que se trata de esta, es la Casa Desolada, una novela de 1853. Si alguien de ustedes la conoce, quizá no tenga yo que explicarles mucho, pero yo debo admitir que todavía no la he leído. Conozco una adaptación magnífica y vaya, tengo la noción. Ocurre que la casa en cuestión del título, esa casa desolada, se encuentra abandonada y en un deterioro absoluto debido a un litigio que se prolonga muchos años y cuesta fortunas continuarlo, puesto que el dueño original había escrito varios testamentos diferentes. Y vaya, en esta novela de Dickens hay una mujer que tiene un grupo de pájaros enjaulados a quienes promete que va a dejar libres en cuanto ese juicio se acabe. A esos son a los pájaros a los que se refería en el párrafo que compartimos. Y a su vez, respecto a esto de los pájaros, cuyos nombres son bastante peculiares, ocurre que hacia el final del capítulo 21, ya muy avanzada la historia, la narradora sostiene lo siguiente.
Ahora, por primera vez desde que había cometido su atrocidad, Eunice miró larga y fijamente el cuerpo de George y luego, volviendo a entrar en el salón, contempló los cuerpos de su mujer, su hija y su hijastro. No la conmovió ni la piedad ni el arrepentimiento. No pensó en el amor, la alegría, la paz, el descanso, la esperanza, la vida, el polvo, las cenizas, el destrozo, el deseo, la ruina, la locura y la muerte. No pensó que había asesinado al amor y destrozado la vida, acabado con la esperanza, desperdiciado un potencial intelectual, terminado con la alegría, porque a duras penas sabía lo que eran estas cosas. No vio que había dejado cadáveres gimiendo por la sepultura. Pensó que era una pena que aquella estupenda alfombra se encontrara en aquellas condiciones, y estaba contenta porque la sangre no la había salpicado. Vaya, creo que se hacen una idea de qué clase de persona era Eunice Parchman, una completa sociópata. Ahora bien, las últimas palabras de Juicio en Piedra son, de nuevo, los nombres de los pájaros, pero la autora a esa altura, ya para culminar, omite los nombres positivos y refleja un ambiente sombrío. Polvo, cenizas, desechos, ambición, ruina, desesperación, locura, muerte, astucia, insensatez, rapiña, engaño. Vaya, esto alude otra vez a la novela Casa Desolada de Dickens, puesto que al final de Juicio en Piedra se plantea el dilema de quién murió primero, si Giles o su mamá, y de eso depende quién va a heredar Lowfield Hall. Vaya drama. Ahora bien, yo tengo algunas preguntas para quienes conocen la novela. Em, ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue la infancia y la juventud de Eunice? Vaya, a grandes rasgos nos explican que, pues, vaya, su infancia y juventud estuvieron marcadas por las carencias y la crisis. Le tocó que la desplazaran por motivo de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que dejar a su familia y el lugar donde vivía y alojarse en otra parte segura. Sin embargo, por ello interrumpe su educación. Es así que a los 30 años de edad, Eunice nunca había ido a un bar, ni al teatro, ni a un restaurante, no había salido del país, no había tenido novio y nunca se había maquillado ni arreglado el cabello. Precisamente por ello, ella pues, tenía un mundo muy reducido, su panorama era de verdad tan pequeño que se hizo insegura y a la vez vivía cómoda en este espacio tan constreñido de acción. Su padre se encargaba de todo. Entonces ella pues estaba bastante a gusto, pese a que podríamos considerar muchos de nosotros que se hallaba en desventaja. Pero así creció, así se forjó Eunice Parchman. Y ocurre que, también eso lo explica la narradora, Eunice nunca había visto una pintura, salvo, y se refiere a dos que se encontraban en el vestíbulo de una escuela a la que ella asistía, y se refiere precisamente a estas muy bonitas imágenes que les comparto. Eunice únicamente conocía El caballero que ríe, de un tal Franz Hals, de los Países Bajos, pintura de 1624, y conocía también la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que se estima fue pintada en 1506. Y bueno, de hecho, si se fijan ustedes, la expresión de ambos sujetos en cada pintura es bastante ambigua. Es de alguna manera tan enigmática esa expresión como la de la propia Eunice. Realmente ella era un enigma también en cuanto a que nadie sabía qué estaba pensando, qué sentía. Era una persona totalmente fría y hosca. Entonces creo que es curioso el detalle de que las únicas pinturas que ella conocía de alguna manera son como una versión suya, pero artística. Vaya, un lienzo nunca va a representar un peligro para nadie.
quiero suponer yo. Y pues, sin embargo, y aquí es lo que me parece de verdad maravilloso de la novela, pues pareciera que por mero instinto, Eunice aprendió a sobornar y a extorsionar. Y fue así como ella obtenía un ingreso. Conocía algunos cuantos secretos de gente con quien se rodeaba, de quien se rodeaba, y pues vaya, fue como una reacción natural para ella, pues, exigir un pago a cambio de guardar silencio, a cambio de cooperar y mantener los engaños de los demás. Y bueno, debemos destacar un detalle del carácter de Eunice. Y miren, aunque ciertamente no sentía simpatía alguna por nadie, ni tuvo reparos en matar, engañar y extorsionar, también hay que reconocer que Eunice Parchman nunca en su vida se robó nada, ni siquiera tomó algo prestado sin el consentimiento del dueño. Es decir, ella respetaba la propiedad ajena. Entonces vemos que pues sí tenía ciertos escrúpulos, sí tenía, pues vaya, una orientación moral, en un grado un tanto tergiversado sin duda, pero vaya, pues no estaba tan corrupta. Um, Ahora bien, ¿por qué aceptó la oferta de trabajar con la familia Coverdale? Ese es un punto interesante y eso nos lo explica a su vez la narradora. Ella acepta trabajar con esta familia en calidad de asistente doméstica, no por el deseo de un cambio, no por el deseo de aventuras, ni siquiera por el dinero. O sea, realmente fue su principal motivo fue pues no asumir ninguna responsabilidad. Como les comentaba yo hace un minuto, mientras vivía su padre, él se hacía cargo de pagar la renta, pagar los servicios, llenar formularios, leer los avisos que recibían y por lo tanto, pues ella cuando llega a Lowfield Hall se sentía contenta, se sentía a salvo, puesto que la familia se iba a encargar de todo eso. Ella únicamente iba a estar dentro de la casa y atendiendo las necesidades inmediatas. Entonces, para ella era quizá como volver a ese entorno en el cual alguien pues le quitaba ese peso de encima. Sin embargo, vaya, pues hay situaciones muy cotidianas que de alguna forma pues conllevan que ella misma pues participe de una forma más activa, es decir, no podía evitar el contacto o saberse susceptible a la palabra escrita en distintas manifestaciones. Y ahora bien, por lo mismo de que ella era una persona muy retraída y que quería vivir en su aislamiento total, pues para ella la televisión fue una novedad. Tengamos también en cuenta que ella no era de una familia un tanto más humilde y los Coverdale era una pues, familia acaudalada. Entonces ella tenía su propia televisión, la cual de hecho la familia le dona porque la veían un tanto pues entre tímida y quizá pues sin muchas otras eh, alternativas para despejarse. Y, y resulta a su vez bien revelador, bien curioso, que el primer programa que Eunice ve en su televisión fue sobre violencia y armas de fuego. Entonces, pareciera que eran indicios, señales del destino que le ponían enfrente a ella y que de alguna manera la indujeron a cometer lo que hizo, ¿no? Ahora bien, en tanto que pues ya me atreví yo a calificar a esta mujer de sociópata, está el contraste, cómo era la familia Coverdale. Y eso me parece que está muy bien logrado. George, el padre, era un viudo, era un licenciado en filosofía y su esposa Jacqueline era también divorciada. Ella era muy elegante y una apasionada de la ópera. Ahora bien, Giles, el hijo de Jacqueline, era un niño retraído y pues este muchacho pues contempla volverse monje. Él todo el tiempo está leyendo y tiene un aire romántico. Por ejemplo, el día del cumpleaños de su papá, Giles le manda una postal con una imagen, me parece a mí, bastante singular. No sé qué tan atinada con motivo de un cumpleaños, pero él le manda a su papá en una postal esta imagen. Esta imagen se titula Expulsión del Paraíso de un tal Masaccio y parece que esto se pinta en el año de 1427. Yo me pregunto si quizá en el fondo ya él presentía que ellos mismos como familia pues serían expulsados del mundo. Finalmente,
la familia Coverdale con su casa, Lowfield Hall, era un paraíso y tenían todo, se llevaban muy bien, era una familia muy, muy afectuosa, muy, muy considerada, una generosidad tremenda y finalmente Eunice los expulsó de ese paraíso y a sí misma, pero vaya, al menos ella decidió por ellos y se absuelve a sí misma. Entonces creo yo que esta postal también es quizá como un augurio de lo que va a suceder a esta familia. Obviamente, quizá nadie cuando recibe algún gesto con motivo de una celebración, nadie lo va a asociar, pues vaya, con un desenlace en su vida inmediata. Pero bien, dicho eso, pasemos ahora a comentar sobre Melinda. Melinda es la hija de George. Esta jovencita estudia literatura inglesa. Ella es muy noble y se burla de las convenciones sociales, lo cual es un tanto, pues, fantasioso, considerando que esta niña, pues, es desde una clase más, bueno, afluente, goza de los privilegios, pero ella finalmente rompe con los esquemas en tanto que, pues, no le gusta como perpetuar precisamente todas estas formalidades y todas estas distinciones sociales que finalmente su familia, pues, de alguna manera enarbola. Entonces ella es un tanto rebelde en ese sentido. Y bueno, de hecho, ella, Melinda, compra su ropa en la tienda Oxfam. He de admitir que pues yo no tenía la menor idea de a qué se refería esta tienda, si tiene algún sentido, pero yo siempre considero que lo que un autor menciona debe tener un propósito. Y en este caso encontré esta información que les voy a compartir. Um, la tienda Oxfam se funda en el año de 1942 para luchar contra el hambre que se vivía en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Oxfam es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Vaya, creo que esto sin duda denota que la calidez de Melinda es genuina. De hecho, ella, Melinda, al estar tan preocupada por Eunice, convence a su papá de que le presten el coche para que Eunice pueda salir al pueblo. Y vaya, Melinda es la única que quizá se preocupa demasiado. Y al preocuparse tanto, lejos de que Eunice agradeciera ese deseo de asistirle, pues empieza a sentirse un tanto molesta, un tanto invadida, y entonces pues se revierte el efecto que pretendía Melinda al tratar con esta benevolencia a su criada, que eso era Eunice. Ahora bien, Peter es otro hijo de George, y Peter es un hijo mayor. Él es maestro de política económica en la universidad y su esposa Audrey es bibliotecaria. Por tanto, Eunice Parchman está rodeada de su némesis. La erudición de los Coverdale es una provocación constante para ella. La naturaleza de George, Jacqueline, Giles, Peter y Audrey pues exacerban la fragilidad de Eunice. Entonces, vaya, si ella buscaba un refugio, acabó llegando al lugar donde pues más amenazada se sintió. Ella quería huir de todo eso y pues llegó a un lugar donde todo eso era pues el elemento quizá más prominente del entorno, ¿no? De hecho, bien, aquí tenemos otro dato. En una ocasión, George y Jacqueline van a ver la clemencia de Titus, que resulta ser una ópera de Mozart. Comparto aquí solo una imagen de una representación. Y ocurre que en el primer acto de esta ópera, La Clemencia de Titus, una mujer convence a su amante para que mate al emperador de Roma. Qué bonitas historias, ¿verdad? Tan educativas. Yo aquí observo cierto paralelismo con lo que va a suceder más adelante. Joan, que es la única amiga de Eunice, pues le contagia su ira
y su demencia a Eunice Parchman, y ya juntas pues matan a los Coverdale, y de hecho los matan durante una transmisión por televisión de la ópera de Don Giovanni, también de Mozart. Entonces, me parece bastante singular. El caso de esta mujer, Joan, a quien no había yo mencionado, pero sí es importante. Joan es una mujer también complicada. Ella trabaja en la oficina postal de este pueblo donde está Eunice, y bueno, entran en contacto debido a que ella atiende una pequeña tienda a la par de la oficina postal. Es así como Eunice conoce a Joan. Joan era, entre otras gracias de su vida, ella había sido prostituta y alcohólica, pero vaya, se unió a una secta religiosa que la rescató, pero una mujer sumamente intrigosa, chismosa, rencorosa, y le tenía como mala fe a la familia Coverdale, simplemente porque los veía, pues vamos a decir, elegantes, sofisticados, y cuando conoce a Eunice y sabe que trabaja con ellos, pues quiere obtener información íntima, que ciertamente no le incumbe en absoluto, sobre los Coverdale, y Eunice finalmente acaba accediendo a esta cercanía con Joan, puesto que la salva, como les decía yo, del gran peligro de no saber leer y tratar de mantener esto pues oculto de los demás. Entonces, bueno, hacen una cierta alianza, se acompañan, pero es fuerte el mensaje, parecía que únicamente la gente muy descompuesta pues logra establecer un lazo sólido, y Eunice Parchman de verdad no lograba entablar ninguna otra relación con la gente, y con Joan pues sí se logra. De hecho, comentaba yo, sí, este vínculo entre ellas se empieza a forjar por mera casualidad, pero Eunice, aunque nunca desarrolló un afecto por ella, por Joan, pues simplemente a Eunice le convenía su relación con ella, pues que pues, sabía leer, le resolvió varios apuros, como decía yo, y vaya, aunque a falta de asistencia, pues la televisión siempre era su refugio, ¿no? De hecho, en algún momento Eunice sí pensó en extorsionar a Joan con la historia de su pasado, aquel pasado que Joan misma, pues pregonaba en un intento por convertir a más gente a la secta religiosa en la que estaba ella, ¿no? De hecho, ella invita a Eunice a la secta, y pues vaya, es bien singular también el comportamiento de Joan, siendo tan ruin y sin embargo pues tan ferviente, en fin. Y aquí quería comentar también que a Joan le servía la amistad de Eunice, puesto que pues, sentía que se estaba desquitando de la clase alta. O sea, Joan tenía este resentimiento sin motivo concreto. Finalmente sus situaciones en la vida fueron consecuencia de sus mismas decisiones y sus mismos actos, pero pues ella tenía como que este deseo de reivindicar a los desafortunados, ¿no? Y para ello ella veía como al enemigo precisamente a la familia Coverdale. Y a su vez, algo por lo que Joan pues se apega más a Eunice, es porque en alguna ocasión, estando ellas dos juntas, Eunice defendió a Joan de su esposo, y eso fue pues algo que como que la marcó. De ahí es como que se hubiesen establecido un pacto siniestro, sí, e implícito. Y es así que, por lo que quizá escucharon en los segmentos que de hecho grabó Wendy, le agradezco mucho por este medio de nuevo, su colaboración con este proyecto. Vaya, pues el tono de la novela es muy frío. Sí nos presenta pues un cuadro angustiante de lo que vive Eunice, y aunque sabemos lo que va a ocurrir y vemos cómo poco a poco se va acercando a este momento trágico, creo yo que el personaje no es del todo despreciable, es más un objeto de nuestra misericordia, puesto que sufre. Y vaya, siento de verdad que la novela es magnífica, aunque debo sí también admitir que una vez que se consuma este acto y que huyen y empiece la investigación de la parte de la policía, nuestra amiga Ruth Rendell
pues trata de volverlo un poco de misterio y de investigación. Sin embargo, creo que ahí fracasa rotundamente. Ese último cuarto de la historia, creo yo que pierde todo el ímpetu que traía desde el inicio. Y de verdad creo que ya tras la, la consumación de este acto tan ruin, creo yo que ahí podría acabar la historia. Quizás sí todavía es valioso ya lo que es el mero final, cuando ya se desentraña todo y se determina cómo fue que se cometió el acto. A su vez hay una consecuencia ahí de justicia divina en contra de Joan, y pues Eunice Parchman puso lo que ella pretendía evitar con lo que hizo, pues acaba pues como expandiendo el hecho de que todo el mundo supiera que ella era una analfabeta. Y de hecho, sí, es bastante fuerte también esta reflexión que tiene hacia el final, de que pese a la vergüenza y la humillación, tampoco tuvo la menor disposición de remediar su defecto. Se siguió negando a aprender a leer. Entonces es de verdad un fin desgarrador. Y me parece que es destacada esta obra, entre otras, de la autora. Sufrió muchas críticas, por cierto, ya con esto voy a concluir. Tuvo muchas críticas, la acusaron muchísimo a Ruth Rendell, puesto que alegaban que está retratando a una persona analfabeta como una delincuente, sugiriendo que una persona que no tiene las oportunidades de cultivarse, pues está condenada a ser una persona malvada. Y quizá no es el mensaje, aunque sí puedo entender, habiendo leído otras historias de la autora, que pareciera así asociar como a las clases altas con la virtud, y a su vez, por lo mismo, eximirlas de algún defecto, lo cual me parece que no es muy correcto. Sin embargo, es una historia de ficción y funciona, creo yo, de una manera exquisita. Así que pues les invito a leer la novela. Existe una película francesa del año 1995, de la cual tomé una o dos de las escenas para ilustrar los segmentos que leyó Wendy. La cinta francesa es bastante digna de su fuente original, aunque definitivamente creo yo que la experiencia del texto es único, y precisamente puesto que el gran enemigo de nuestra protagonista pues es la letra escrita, tiene también un encanto. Conocer ese drama a partir del medio al que ella más le huía. Y con esto yo concluyo. Espero que de verdad le den la oportunidad a esta novela, y yo volveré pronto con más, más libros que quisiera yo recomendar, de los que quisiera yo exponer algunas observaciones. Y como siempre, si alguien de ustedes ha leído otras historias de la autora, o conoce una persona analfabeta y quisiera comentarnos alguna experiencia auténtica, que no tenga nada que ver, por supuesto, con lo que hizo Eunice Parchman aquí, me parece que sería formidable contar con esa aportación suya. Soy Ricardo, hasta pronto.